Buenas tardes. Buenas tardes, nos vamos sentando. Bien. Asistimos con puntualidad, iba a decir británica, pero en realidad es propia de esta casa, a la gran final del 10º torneo de debate universitario Francisco de Vitoria, que va a enfrentar a dos grandes equipos que han demostrado a lo largo de las distintas fases del torneo, pues que merecen seguro estar aquí y nos van a hacer disfrutar de un extraordinario torneo. Recuerdo que la pregunta que nos ocupa en esta última, en la fase final y por supuesto en esta final, es la pregunta de si la cultura islámica es compatible con la democracia. Sabemos que las posturas las sorteamos y por tanto no defiende la postura propia. Tenemos por un lado a mi derecha y su izquierda la Universidad Pontificia de Comillas I, cuyos oradores son Teresa Fernández, Javier de la Puerta, Alberto de Urzurruzaga, nunca pronuncio bien este nombre, es que no hablo euskera en la intimidad, Carlos Sabater e Ignasi Lucha. Y a mi izquierda, a su derecha, el equipo que proviene de Santiago de Compostela, son estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela y es el equipo Ágade. Lidia Lareo, David Garrote, Iván Olmos y Manuel Soto. Un aplauso para ellos. Siempre critico a los refutadores y a los oradores que sacan un montón de papeles, pero yo estoy igual, exactamente igual. Bien, para juzgar este debate tenemos 10 jurados de enorme categoría, a los que agradecemos que estén aquí, pero no hay 10 jurados solamente, hay 11, porque sabéis que son 11 votos. 10 del jurado, diríamos, experto, y 11 de los equipos. Cada uno de los equipos votará al que considera que debe ser el equipo ganador de este 10º torneo de debate universitario Francisco de Vitoria. Por tanto, si hay empate entre los 10 jurados, pues desempatará el público. Y si hay unanimidad, pues unanimidad. ¿De acuerdo? Por tanto, quiero que estéis muy atentos. Seguramente sea uno de los debates con más votos posibles y seguramente pues, será el mejor el que se lleve el premio. Aunque en este caso los mejores son los dos. Bien, voy a presentar a los miembros del jurado, si mis gafas me lo permiten. Empezamos por don Borja Sáenz, licenciado en Comunicación Audiovisual y actualmente trabaja como director de Tecnología y Diseño en Anexa, exdebatiente, formador de equipos y miembro de la organización de las 6 ediciones del Torneo Escolar de Debate de la Comunidad de Madrid. Don Álvaro de la Torre Gil, licenciado en Derecho, Economía y Periodismo, actualmente está haciendo el doctorado y es debatiente y formador de la Universidad Carlos III. Don Álvaro Camino es técnico de patentes biotecnológicas en el área de innovación del despacho de propiedad industrial El Zarburu, licenciado en Biotecnología, título propio en la gestión de empresas biotecnológicas y Executive MBA en Dirección de Empresas de Biotecnología, y además ha sido miembro de la Sociedad de Debates de la Universidad Francisco de Vitoria desde primero de carrera, ha sido campeón del torneo Pasarela, ha participado con el equipo campeón del torneo Pasarela y es también un experto en debates. Seguimos. Don Guillermo Cabrera, licenciado en Derecho, premio al mejor expediente académico de su promoción, abogado en ejercicio en el Departamento de Litigación y Arbitraje de Pricewaterhouse, ganador del torneo Pasarela en el itinerario jurídico, entre otros. También un gran orador y un gran amigo. Don Ignacio Santos, licenciado en Derecho ya en inglés, trabaja de abogado de manera autónoma, es campeón de la Liga Interna de Debate de la Universidad Francisco de Vitoria,
del torneo de la Universidad Francisco de Vitoria y del torneo de la Comunidad de Madrid. Doña Maleni Medina, directora de comunicación del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo. Estudió publicidad en nuestra universidad, Francisco de Vitoria, y es juez acreditado del torneo escolar de la Comunidad de Madrid en sus 6 ediciones. Me falta gente. Doña Miriam Barcalce, licenciada en periodismo, directora de comunicación de Anexa, consultora, exdebatiente y formadora de equipos de debate, coordinadora del torneo escolar de debate de la Comunidad de Madrid. Doña Millana Mikovic, doctora en comunicación política en el campo del debate y argumentación, máster experto en español en ámbitos profesionales de la Universidad de Barcelona y licenciada en filología hispánica en la Universidad de Belgrado. Es miembro del Grupo de Investigación de Estudios del Discurso Académico y Profesional y de la Asociación de Comunicación Política. Actualmente trabaja como responsable del Departamento Internacional y profesora NES International Business School, así como en diversos másteres de comunicación. Estáis todos, ¿verdad? Solo nos faltan María José Díaz López. Es premio Optimus de la Universidad Francisco de Vitoria en su promoción. Es directora en este momento de extensión universitaria del programa Exceles de nuestra universidad y es campeona de la Primera Liga Nacional de Debate Universitario y es fundadora de la Sociedad de Debates Francisco de Vitoria. Y por último, tenemos a un auténtico lujo como presidente del jurado, a don Florentino Portero. Es sobradamente conocido porque es uno de los grandes comunicadores y uno de los grandes, las personas que más experta es en Derecho Internacional. Doctor en Historia Contemporánea, es director de Relaciones Internacionales de nuestra universidad, de la carrera de Relaciones Internacionales de nuestra universidad, director analista político internacional, profesor en diversas universidades norteamericanas, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria y tiene un currículum extensísimo que no podríamos, nos comería todo el debate. Muchísimas gracias, don Florentino, por su presencia. Y tenemos un 11º miembro del jurado, como ya sabéis, que son todos los equipos que hacen posible este torneo. Y aunque sus currículums individuales no los pueda relatar, estoy seguro que dentro de unos años darán mucho que hablar, cada uno de los debatientes de este torneo. Así que ese también es un miembro del jurado importantísimo. Bien. Sin más, pasamos al sorteo de posturas. Capitanes. ¿A favor? En contra. Dame dos, ya me lo sé. ¿Se escucha? Observen por favor estas fotos. Mujeres en clase, en el transporte público, graduándose en su universidad. Son imágenes de una ciudad próspera, llena de paz. Estas imágenes fueron tomadas en Kabul, la capital de Afganistán, en los años 70. En 1978, la invasión soviética.
Después, la dictadura. Después, yihadismo. Después, la invasión soviética. Todos provocados por influencias externas. Miembros del jurado, distinguido público y compañeros del equipo contrario. Mi nombre es Teresa Fernández y hoy, junto a mi equipo de la Universidad Pontificia de Comillas, trataré de dar respuesta a la pregunta que se nos plantea hoy aquí. Y es que, ¿está la cultura islámica, compatible la cultura islámica con la democracia? Porque, ¿qué es la cultura islámica? Bien, según el antropólogo británico Edward B. Taylor, una cultura son unas tradiciones y rasgos definitorios o característicos compartidos por un colectivo determinado. Entonces, ¿podemos decir que hay una cultura islámica? Claro, sí que la hay. La cultura que ha florecido durante siglos en los territorios donde la religión era mayoritariamente musulmana. La cuestión es que estos territorios abarcan desde Marruecos hasta Indonesia, por lo que hay una idea esencial que hoy mi equipo y yo queremos transmitirles. La cultura islámica no es monolítica, sino muy diversa, muy plural, muy rica, muy variada. Y muchas de sus ramas son perfectamente compatibles con la democracia. Esto lo vamos a demostrar hoy desde 3 puntos de vista esenciales. Primero, desde un punto de vista fáctico. En segundo lugar, desde un punto de vista sociológico. Y en tercer lugar, desde un punto de vista humano. En primer lugar, el fáctico. Tanto la historia como la política actual nos muestran numerosos casos donde la cultura islámica ha sido y sigue siendo compatible con la democracia. Lo era hace unos 40 años en Afganistán, hasta que los soviéticos lo destruyeron. Pero hoy por hoy existen también numerosos países donde la cultura islámica comparte principios con nuestras democracias, porque hay democracia en Bosnia, que es una república federal democrática. Hay democracia en Albania, desde el año 1997. Hay democracia en Turquía, que incluso se postula para entrar en la Unión Europea. También hay incipientes democracias en Túnez o en Indonesia que crecen en paz tras periodos de conflicto. La cultura islámica sí es compatible con la democracia. En segundo lugar, queremos hablar de un criterio sociológico. Seamos claros, no hace falta irse muy lejos de nuestras fronteras para encontrar una cultura musulmana compatible con la democracia. La tenemos en Europa. La doctora de estudios islámicos Rocío Lagdinoas, en su libro El Islam, una oportunidad para Europa, Europa, una oportunidad para el Islam, defiende la existencia de un Islam tranquilo, un Islam secularizado, un Islam democrático. Y es que la cultura islámica la podemos encontrar integrada en nuestros países. En el Reino Unido, los musulmanes viven en paz con su trabajo, sus familias, votando en elecciones. Lo mismo ocurre en España, en nuestra comunidad musulmana, que gestiona centros culturales tan activos como la Casa Árabe. Por desgracia, su buen nombre se ha visto manchado por radicales. Pero equiparar radicales a la cultura islámica no es distinto que equiparar el Ku Klux Klan a la cultura occidental. Y es que en realidad hay un tercer argumento, un argumento humano. Como toda cultura humana, tenemos principios básicos, intentar prosperar, dar un futuro mejor a nuestros hijos, el principio de Ijma, consenso o caridad, libertad. Es aquí que nuestro equipo defiende que el Islam no es monolítico, sino plural. Tiene muchas ramas que son compatibles con la democracia. Y por eso hoy defendemos que la cultura islámica y la democracia sí son compatibles. Buenas tardes a todos. Esto que les traigo aquí es la fotografía de una torre. Una torre de una
estaba en mi pueblo y es de una fiesta antigua que se celebraba allí, se celebra todos los años aún, y se conmemora que los vigilantes de esta torre estaban aquí arriba dando vueltas. Era un suelo especial, puesto que era una escalera que era infinita. Y seguramente conozcan esta imagen porque es la escalera de Penrose. Verán, una escalera infinita que al recorrerla siempre se termina volviendo otra vez al principio. Se puede dar vuelta atrás, se puede bajar, se puede subir, se puede correr, pero siempre sucede lo mismo. Y estamos continuamente pisando los mismos escalones. Como les dije, es la escalera conocida como la escalera de Penrose. Y como se habrán dado cuenta, es una paradoja, que por supuesto no es real, porque es imposible. Yo soy Lidia Lareo, y junto a mis compañeros del equipo AGADE, David Garrote, Iván Olmos y Manuel Soto, les demostraremos por qué la cultura islámica no es compatible con la democracia. Definimos cultura, según dice la Real Academia Española, como conjunto de modos de vida y costumbres de un grupo social. Y este grupo social son los ciudadanos que profesan el Islam. Además, definimos democracia como el sistema político en el que es condición sine qua non que se cumplan 3 premisas básicas: la representación y participación política de los ciudadanos, la división de poderes e independencia de estos y la vigencia y respeto de todos los ciudadanos por los derechos humanos, los que se recogen en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, desde el equipo AGADE les demostraremos que la cultura islámica no es compatible con la democracia porque no cumple estas 3 condiciones. Y han de cumplirse estas 3 porque si no, no hay democracia. En primer lugar, la cultura islámica está estancada. El Islam no se ha reformado ni ha evolucionado a lo largo de la historia, sino que se ha radicalizado. Parece que crece, que evoluciona, que trata de ascender, pero al igual que la escalera de Penrose, de la que les hablaba, ha sido todo una mera ilusión. A esto se suma el estricto cumplimiento de los principios originarios del Islam, que en la búsqueda de una verdad absoluta en el Corán llevan a la ausencia de pensamiento crítico en la sociedad, tan importante realmente para una democracia. Lo diferente es rechazado, desechado, repudiado. Forma parte de ese modo de vida el no permitir el desarrollo del pensamiento crítico en los ciudadanos. El ideario islámico rompe así con uno de los principales requisitos, como les decía, para la existencia de la democracia: el libre debate de ideas y la participación ciudadana en la vida política. En segundo lugar, la cultura islámica incumple otro de los pilares fundamentales de la democracia: la división de poderes. Los 3 poderes del Estado han de ser independientes. La religión no debe influir en ellos. Y sin embargo, la religión influye en estos 3 poderes y forma parte del modo de entender la vida de las personas que profesan el Islam. Pero no queremos decir que exista incompatibilidad entre el mundo árabe y la democracia. La incompatibilidad es con la religión. Y en tercer lugar, y tan importante como lo anteriormente citado, encontramos una clara vulneración de los derechos humanos en los países con cultura islámica. Así, mujeres, homosexuales y colectivos marginados quedan desamparados y en desigualdad ante países con cultura islámica. En todos los países con cultura islámica auspiciados por el poder. Por tanto, porque la cultura islámica, el pensamiento no se deja hueco al pensamiento crítico, ni a la participación ciudadana, no hay división de poderes, y porque se quebrantan los derechos humanos, afirmamos que no es compatible el Islam con la democracia.
Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Unzurunzaga y comenzaré este primer turno de refutación del equipo a favor, pues cómo no refutar los argumentos por parte del equipo contrario. En primer lugar, en su primer argumento se han dicho que el Islam está estancado, que el Islam no ha evolucionado a diferencia de Occidente. Pero la pregunta que nosotros hacemos es, ¿el Islam no ha evolucionado porque es imposible que evolucione o simplemente porque lleva retraso con respecto a Occidente? Está claro que a Occidente le costó muchos siglos evolucionar. ¿Por qué no puede el Islam también evolucionar? Tendrá el equipo contrario que mostrar por qué en la cultura islámica está necesariamente la imposibilidad de evolución y no simplemente que éste puede llegar de forma más tardía. Luego nos hablado de que no hay división de poderes. Nos han dicho, bueno, que no debería por qué haberla. Nosotros, en cambio, tenemos, por ejemplo, aquí, según recoge en The Economist, el Global Democracy Index, que mide los niveles de democracia en numerosos países, como en algunos países con cultura islámica, como son Malasia o Indonesia, los niveles de procesos electorales, de pluralismo político, de participación política y división de poderes, tienen unas notas de 6 y 7. No son notas excesivamente altas, pero son notas que reflejan que allí hay una democracia, perfectible, sin duda alguna, pero una democracia. Y por lo tanto, eso de que no hay democracias que no respetan la división de poderes no es correcto. Y aquí me gustaría matizar una cosa. Ellos dicen, no hay incompatibilidad con los musulmanes, hay incompatibilidad con la religión. Les recuerdo que la pregunta del debate es preguntarnos sobre si la cultura islámica, es decir, aquello que deriva de la religión, que no la religión en sí misma, es compatible con la democracia. Y creemos que eso es muy importante tomar en consideración. Espero que acabo como refutación y conceder su pregunta. Pero después nos han dicho que no se cumplen los derechos humanos. A mí me gustaría citarles este libro del profesor Abdenur Prado, en el cual recoge una serie de citas que ocurrieron. Bien, en primer lugar nos habla del caso de Pakistán, en donde una mujer llegó a ser primera ministra con 7,5 millones de votos. 7,5 millones de musulmanes dieron a una mujer como primera ministra en Pakistán. También recoge el caso de Irán, en el que después de la revolución de los ayatolás en 1979, un ideólogo de izquierdas educado en París, llegó a ser primer ministro. Y que por tanto vemos como con numerosos ejemplos, muchos de estos países son perfectas democracias y en donde se supone que a lo mejor no había cumplimiento de derechos humanos, por ahora se ve que tienden al cumplimiento. ¿Tiene usted una pregunta? ¿Qué opinión le merece que en la perfecta democracia de Malasia hayan condenado a prisión al líder de la oposición por sodomía? Yo lo que estoy diciendo es que The Economist afirma que Malasia tiene una democracia. Ha dicho que la democracia es mejorable, es perfectible, sin duda alguna. No es la más perfecta, pero está claro que es democracia, que es de lo que hemos venido a hablar. Pero es que nosotros hemos querido tratar una visión global del asunto. ¿Y qué es esto, una visión global? Vamos a ver, la cultura islámica va desde Marruecos hasta Indonesia. Esto obviamente genera pluralidad. Una pluralidad que queda reflejada aquí en las diversísimas tendencias que existen dentro del mundo musulmán. Conocemos las famosas, el sunismo, el chiismo, pero luego está el jariyismo, el hanafismo. Pues existen unas cuantas que son muy progresistas, como el hanafismo o el safi, que defienden la democracia y defienden que la democracia es el mejor sistema de valores que se puede adoptar. Y por lo tanto son miembros de cultura islámica, personas que profesan la cultura islámica, que son perfectamente compatibles con la democracia. Y que tratar al Islam o a la cultura islámica como un bloque monolítico que es absolutamente incapaz de estar de acuerdo con la democracia es algo falso. Nuestro segundo argumento es que tenemos que mirar en los musulmanes que hay aquí dentro, en Occidente. Es decir, Reino Unido tiene aproximadamente 1 millón de musulmanes. Si de verdad su cultura fuese tan incompatible con nuestra democracia, estaría claro que habría conflictos dentro, ¿no? Pues qué curioso es que lo que tenemos aquí es lo contrario, que según informes presentados por el profesor Agustín Mollía, que es catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Carlos III, siga que no, que los musulmanes consiguen integrarse dentro de Occidente, es decir, que respetan los valores occidentales y los valores democráticos. Y que el príncipe, unas barriadas más radicales de Ceuta, esta barriada de repente lleguen los jóvenes que han intentado luchar o que han definido el yihadismo y descubran que este no les da nada. Y de repente descubrimos, con su terrible historia, que estas personas solo querían tener una vida mejor. Y cuando se fueron y vieron que no era mejor, volvieron. Porque igual que todos, buscaban una vida mejor, no destruir la democracia. Por lo tanto, habiéndose demostrado claramente cómo la democracia es polifacética, cómo las personas no tienen por qué oponerse en su cultura y que hay principios comunes, es obvio que la cultura islámica es compatible con la democracia. Muchas gracias. ¿Qué es la democracia? Nuestros compañeros nos han dado una definición de democracia. Sin embargo, el ser humano, como buen contador de historias que es, puede definir un mismo concepto de diferentes formas. Nuestros compañeros han sido un poco pillos y han cogido pues, la definición de The Economist que a ellos les beneficia. Sin embargo, nosotros hemos hecho un análisis yendo pues, mismo desde la RAE hasta el propio The Economist
y nos hemos encontrado con que hay 3 principios fundamentales que deben de cumplirse siempre en una democracia para que ésta sea democracia, que están incluidos en The Economist, que están incluidos en la RAI y que están incluidos en todos los medios que definen democracia. Y son, por un lado, la representación y participación política de la ciudadanía, la división de poderes independientes entre sí e independientes de otros poderes externos, como puede ser la religión, y, por otro lado, el respeto a los derechos humanos. El problema del índice que han cogido nuestros compañeros de The Economist, un momento, por favor, es que es una estadística que maneja muchas variables diferentes, además de estas 3. Entonces, aunque en un país como Indonesia se vulneren los derechos humanos, como hace media con otras cosas como la participación activa y demás variables que mide, que como ustedes saben y lo tienen ahí delante son un montón de ellas, se considera democracia un país donde se vulneran los derechos humanos, como es el caso de Malasia, Indonesia, Turquía y los países que ustedes nos han ido mencionando. En Indonesia, según fuentes del Pew Research, que les enseñaría, pero como no se ve mucho, pueden comprobar la fuente, ¿vale? Según fuentes del Pew Research, el 72% de la población aplicarían la Sharia, que es la ley que sale directamente del Corán, interpretada tal cual, o sea, que castigamos cortando manos o con la ablación del clítoris. Pero es que además, un 48% de los ciudadanos de Indonesia están a favor de la lapidación de la mujer. Todo datos del Pew Research. Turquía, según su propio informe, según el informe de The Economist, es una democracia parcial, y le invito a comprobarlo. Está citado así. Túnez. En Túnez se ha condenado a un sueco a 1 año de prisión por ser homosexual. Una noticia reciente. Y en Malasia, como le decía mi compañero, al líder de la oposición ha sido condenado a 1 año de prisión por sodomía. Su pregunta, por favor. Usted dice que para la democracia es importante la participación. ¿Qué le parece que en el Corán se establezca la UMA como principio participativo de consulta a toda la comunidad de creyentes? El Corán es un texto que en la religión islámica no se separa de los poderes y, por lo tanto, en la cultura islámica no hay libre separación de poderes, como les explicaba. Voy a terminar mi línea, compañero. El primer punto que debe de garantizarse siempre en una democracia es la presentación y la participación política de sus ciudadanos en ella. Y esto no sucede en la cultura islámica porque, como bien explica el doctor Philip Ivane, es catedrático sociólogo, y le cito textualmente, en la cultura islámica observamos que se tiene una gran confianza en aquello que depende de una verdad recibida de las alturas, tanto si es gracias a una actitud contemplativa abierta a la iluminación, como si se trata de respetar decisiones de una autoridad reconocida. Por el contrario, se desconfía de la inteligencia crítica que promueve la pugna entre ideas. Esta es la realidad. No se puede participar activamente dentro de la democracia, en primer lugar, porque no existe, pues porque no se acepta que participemos, porque la verdad viene de arriba, viene de Alá, o viene de un imán radical, o viene de una autoridad religiosa, pero la ciudadanía no participa en ella. Por eso, porque no se respetan los derechos humanos y porque en general no se adapta ni siquiera a la definición de democracia que ustedes también utilizan, la cultura islámica es incompatible con la democracia. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier de la Puerta y realizaré la segunda refutación a favor de que el Islam y la cultura islámica y la democracia son compatibles. Y me gustaría repasar los argumentos del equipo contrario, empezando por el primero. La cultura islámica no ha evolucionado. Este argumento, que no se han demostrado en demostrar, no se han molestado en demostrar, disculpen, me parece como poco un tanto falso, ya que es difícil decir que no ha evolucionado cuando hasta hace menos de 100 años prácticamente la totalidad del mundo islámico se encontraba bajo colonización occidental y cómo ha sufrido un proceso de cambio extremadamente visible en estos últimos años. Me gustaría que me explicaran en qué sentido consideran que la cultura islámica, que ya no la religión, la cultura y los valores de esos países no han evolucionado para nada. Su pregunta. ¿Qué opinión le merece entonces si
supuestamente han evolucionado, que los 13 únicos países del mundo que condenan con pena de muerte a apostatar sean países musulmanes? Pero si me parece muy bien que haya unos países musulmanes que estén anclados en el pasado, eso puede ser cierto, pero que usted incluya a todos los países musulmanes como miembros del pasado y decir que no ha evolucionado nada la cultura islámica es una generalización. Hay 60 países musulmanes, 13 condenan la pena de muerte, luego 50 no lo hacen. Sin embargo, voy a citar el mismo estudio que han hecho ellos, solo que yo sí que lo voy a sacar. El Pew Research Center. Nos han hablado de penas de muerte, de las encuestas en Indonesia sobre lo que piensan de ellas. Yo les voy a mostrar un dato que muestra cómo efectivamente está evolucionando la cultura islámica en estos países. Cuando se les pregunta, ¿están sus países preparados para una democracia? Que además les preguntan, una democracia de estilo occidental. Consideran, en Jordania han subido hasta un 70% que sí, en Pakistán un 60% que sí, en Kuwait un 83% que sí, en Mali un 73% que sí. Lo que se puede ver es que en la gran mayoría de los países musulmanes la gente está de acuerdo con la cultura de la democracia y que no hay nada que la haga incompatible. Y es que lo que más me ha sorprendido de la argumentación del equipo contrario es que ha ignorado nuestro principal punto, y es que hemos empezado diciendo, y esto es fundamental para entender los dos siguientes argumentos del equipo contrario, que el Islam es un crisol muy diferente. Aquí vemos todas las diferentes ramas del Islam que hay. Hay decenas. Hay decenas de ellas, es decir, no podemos pretender que porque en Irak se haga una cosa, eso sea cultura islámica. Tenemos que hablar de la generalidad del Islam. Y lo cierto es que la generalidad del Islam no se da una incompatibilidad, como dicen nuestros compañeros. Aquí tenemos un mapa para que pueda ser más visual del mundo musulmán en su conjunto, desde Marruecos hasta Indonesia. Aquí está el estudio del Economist sobre la democracia en el mundo. Podemos ver cómo hay zonas del mundo musulmanas y democráticas. Es muy simple para verlo, es decir, su estudio, porque ustedes han considerado que este estudio no es digno para probar la democracia, muestra que hay países que tienen cultura islámica y democracia. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, hay muchas ramas del Islam, y mientras unas pueden permanecer ancladas en el pasado, otras han evolucionado y se han adaptado a la modernidad y se han adaptado a la democracia, lo cual demuestra que, en efecto, no hay ninguna incompatibilidad, no hay ninguna maldición que haga que el Islam, por alguna razón que no nos han explicado, sea tan opuesta a la democracia. Su pregunta. ¿Podría demostrarme usted el nexo causal entre el hecho de que haya varias ramas del Islam y el hecho de que la cultura islámica no sea compatible con la democracia? Le acabo de demostrar el nexo causal. Le he dicho que si hay países que han aplicado una rama progresista, eso no quiere decir que efectivamente no son incompatibles. Es decir, si un país ha interpretado el Islam y ha dicho, mire, yo lo voy a interpretar acorde a la democracia, ¿eso no es una demostración fáctica de que en efecto es compatible? Es que eso va contra sus dos argumentos, tanto la división de poderes como la vulneración de derechos humanos, en la que, por cierto, han dicho que como en Indonesia se la pide a la gente, ya no es una democracia. Me gustaría preguntarles si es una democracia Estados Unidos después de Guantánamo, porque prácticamente todos los países del mundo tienen pleitos en el Tribunal Internacional por los derechos humanos. Yo creo que un estudio completo en el que se muestre a todas las vertientes que puede tener una democracia es más completo que su noticia. Y finalmente, un breve apunte, y es que ni siquiera se han molestado en mencionar qué es lo que opinan de las minorías musulmanas, que son cada vez mayores en nuestros países. Simplemente citarles un dato. Metroscopia, estudio de hace unos pocos meses. El deseo de integración de la población musulmana en nuestros países ha crecido hasta un 67%, mostrándose en su enorme mayoría muy conformes con la situación que están viviendo en nuestros países. Señores, están de acuerdo con la democracia allí y también aquí. Muchas gracias. Tenía que acortar, sí. ¿Saben qué pasa, compañeros? Que no tiene cultura islámica... Vale, perdón.
¿Ya? El problema, como les decía, es que no tiene democracia quien quiere, solamente quien quiere, sino quien puede. Y como les explicaba a mis compañeros, hay 3 premisas fundamentales que se tienen que cumplir sí o sí, las 3, para que exista democracia. Que exista participación y representación política de los ciudadanos, que exista separación de poderes, pero no solo separación, sino también independencia de estos poderes de cualquier otro elemento externo, como puede ser la religión. Y si la Sharia, compañeros, si la Sharia influye en el poder legislativo, si la Sharia constituye el poder legislativo de los países con cultura islámica, estamos afirmando implícitamente que hay un Dios, Alá, que es soberano. Y si Él es soberano, la soberanía del pueblo ya no es del pueblo. Por lo tanto, la democracia no es tal. Pero es que además, y lo más importante de todo, se tienen que cumplir y respetar los derechos humanos, no solamente por el Estado, sino también por todos los ciudadanos. Uy, que me caigo. Y a cuento de esto, y hablando también de Pew Research, y ahora se lo traigo en grande porque esta se ve muy bien, porque la hemos hecho en grande, para que la vean bien, el 85% de los ciudadanos musulmanes afirman que la mujer debe obedecer siempre a su marido. Siempre. Esto va en contra de los valores democráticos porque va en contra de los derechos humanos, porque va en contra de la igualdad. Y el 85% de los musulmanes opinan esto. Mientras los valores democráticos no estén asumidos por los musulmanes, la democracia nunca será tal. ¿Su pregunta, compañero? Que la población musulmana muestre una tendencia a favor de la democracia no muestra que está evolucionando, que es justo lo que ustedes están negando con su primer argumento. En primer lugar, yo no he visto tal tendencia. Ustedes han intentado liarnos, ha estado muy bien, se lo tengo que reconocer, porque han dicho que existen varias ramas del Islam. Sí, varias ramas, pero ¿qué nexo causal existe entre el hecho de que existan varias ramas del Islam y el hecho de que la cultura islámica, que no es el Islam, porque eso lo hemos definido, ustedes, sin embargo, han definido democracia como lo definía el Democracy Index, el hecho de que existan varias ramas del Islam y que la cultura islámica sea compatible con la democracia? No hay tal nexo, no hay tal nexo, porque la cultura islámica, como entendiendo cultura como tal, son los modos de vida y costumbres de los ciudadanos que profesan el Islam, pero no es el Islam. Y es que, por otro lado, compañeros, la división de poderes y la independencia se tumban porque la Sharia influye en el poder legislativo, pero es que además, como lo ha citado mi compañero desde el principio, en todos los países que ustedes han dicho que aparecen en el Democracy Index, desde Malasia hasta Indonesia, hasta Túnez, hasta Turquía, que aparecen como supuestas democracias, existen claras vulneraciones flagrantes, vulneraciones de los derechos humanos, detenciones y condenas por el hecho de ser homosexual. Señores, ¿son ustedes conscientes de que en la cultura musulmana el testimonio de la mujer vale la mitad que el testimonio del hombre? Esto no respeta los derechos humanos y, por lo tanto, por mucho que se intente avanzar hacia un sistema político a través de la influencia de Occidente, mientras no se respeten los derechos humanos y no se asuman como propios, no habrá valores democráticos y no habrá tal democracia porque se han de cumplir las 3 premisas. Permítame, compañero, que acabe, porque quería recordar una cosa que también han dicho nuestros compañeros, y es que han dicho que los musulmanes, los ciudadanos que profesan el Islam, que están en Occidente, se integran y que, por lo tanto, que existe la tal compatibilidad. Lo que pasa, compañeros, es que estar en Occidente implica que esos ciudadanos musulmanes están en una cultura occidental. No es tal cultura islámica, no es tal cultura musulmana, es cultura occidental y por eso se integran. Pero fíjense ustedes bien que desde el principio han intentado, a través de The Economist, definir la democracia como otra cuestión. Pero si atendemos a los 3 ejes básicos que debe constituir las bases de los valores democráticos, en el momento en que uno no se cumple, la democracia no es tal y los derechos humanos, de momento, no se han cumplido y tampoco hay perspectiva de que lo hagan. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos otra vez. Voy a tratar pues, lo último dicho por parte de nuestros compañeros. En primer lugar, nuestros compañeros, desde el primer minuto de mi primera refutación les he pedido. Me han dicho que la cultura islámica no ha evolucionado. Me gustaría que me expliquen si es porque es imposible que evolucione o si simplemente se está dando un retraso porque si evoluciona hacia la democracia claramente es compatible aunque esté llegando tarde. Han tenido turnos de refutación y en ningún caso han querido demostrarlo. No solo eso, nos han acusado de que no hay nexo causal entre la pluralidad de personas que hay en el Islam y que sea compatible. Primero mi compañero Javier se lo ha demostrado, pero es que lo segundo más importante, el nexo causal recae sobre ustedes, porque son ustedes los que tienen que mostrar que toda la cultura islámica, independientemente de todas sus variantes internas, son todas incompatibles con la democracia. Por lo tanto, no nos tengan con una carga de la prueba que es suya y enteramente suya. Luego nos han dicho que no hay división de poderes y nos han dado muchos casos de homosexuales, de mujeres, pero no nos han dicho en ningún caso, en ningún Estado, que no respete esa separación de poderes. Lo han enunciado como principio y no lo han evidenciado. Y luego, los no cumplimientos de derechos humanos, nosotros hemos dicho, hay muchos países que no cumplen derechos humanos, es algo normal. Corea del Norte no cumple los derechos humanos, ¿y eso es por culpa del Islam? Seguro que no. Tendrán que mostrar por qué los países islámicos donde no se cumplen los derechos humanos es por la cultura islámica la causa. En ningún momento se está demostrando la causa. Nosotros hemos dicho tres cosas muy claras. La primera, que hay diversos movimientos dentro de la cultura islámica que son perfectamente compatibles con la democracia. La segunda, que hay demócratas en Occidente, y ellos han dicho, no, es que se vuelven occidentales. No, se mantienen con su cultura islámica, aunque estén dentro de Occidente y están dentro. Y luego que hay principios comunes de participación claros que lo hacen compatible. Muchas gracias. Compañero, ¿qué tendrá que ver que en Corea del Norte no haya democracia y se vulneren los derechos humanos con que en los estados islámicos tampoco haya democracia y se vulneren igualmente los derechos humanos? Una cosa no quita de la otra. Nosotros le hemos dicho que aunque ustedes se hayan empeñado en tratar de afirmarlo, que no existe actualmente ningún estado democrático con cultura islámica, porque son incompatibles. Y los pocos que nos han tratado de citar, pues les dijimos muy pronto que se vulneraban flagrantemente los derechos humanos. O sea, en Túnez, que se condene a un sueco a 1 año de prisión por ser homosexual, eso es democracia. O que en Malasia el líder de la oposición esté condenado por sodomía es democracia. No nos han enseñado ningún país donde la cultura islámica sea una democracia. Y es más, es que tampoco nos pueden demostrar que en algún momento de su historia haya sido así o haya avanzado para ello. No tenemos nosotros que demostrarles que la cultura islámica no esté avanzando hacia la democracia. Es que los hechos dicen que la cultura islámica actualmente no es compatible con la democracia. Si quieren, demuéstrenos ustedes que la cultura islámica actualmente está avanzando hacia la democracia. Pero es que los hechos dicen que no. Los hechos dicen que en los países con cultura islámica ni se puede participar activamente en la democracia, ni existe una división de poderes independientes, y es que además se violan los derechos humanos, como le hemos dicho constantemente. Por eso es incompatible. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues lo he dicho por el compañero. Me ha preguntado ¿qué tiene que ver Corea del Norte con el resto de países? Yo le explico lo que tiene que ver. Simplemente lo que decimos es una cosa muy clara. En numerosos países que no tienen nada que ver con la cultura islámica se vulneran los derechos humanos. Entonces está claro que la vulneración de derechos humanos no viene necesariamente del Islam. Y nuestra pregunta es muy sencilla y por favor respóndanla. ¿Por qué en esos países necesariamente tiene que venir del Islam como ustedes afirman? Les he preguntado una y otra vez que si pueden demostrarme que si el estancamiento de esos países tiene que ver con la cultura islámica. Y una y otra vez han evadido la respuesta. Durante todo este tiempo ustedes han intentado responder y su único ataque ha sido, cuando vamos a los musulmanes demócratas que están dentro de Occidente y que beben de la democracia, nos han dicho, no, es que se vuelven cultura occidental. Yo imagino, estaba en la frontera entre Marruecos y Ceuta, que de repente hago así y ahora tengo cultura islámica. Ahora hago así y tengo cultura occidental. Ahora hago así y tengo cultura islámica. Eso es terriblemente falso. La gente que viene a Occidente tiene cultura islámica y acepta los valores democráticos y por tanto está claro que su cultura en ningún momento se opone al concepto de democracia.
Y ese ha sido nuestro segundo argumento. Y hemos dicho el primero, en el que tampoco han querido recuperar ese nexo causal que se hemos lanzado sobre el enorme grupo o la enorme cantidad que existe de personas que hay dentro de la cultura islámica, porque el nexo causal recae claramente sobre ellos y cuando lo he intentado recaer sobre nosotros, mi compañero lo ha demostrado. Y finalmente hay una serie de principios comunes. Nos habla de participación, participación, participación. Y le hemos dicho, ¿qué les parecen los principios de la UMA, la Sura y la IJMA? De consultar a las personas, que lo dice claramente el Corán entre sus practicantes. En ningún caso nos han querido responder. ¿Y cuál es la conclusión? Que la cultura islámica sí es compatible con la democracia. Le pediría, compañero... Ahora sí. Le pediría, compañero, que aparte de bailar en el escenario, que lo hace usted muy bien, me escuchara cuando le hablo. Fíjese, no le voy a explicar 20 veces mi argumento, por mucho que usted me pida que no existe nexo causal, porque se lo he dejado bastante claro la primera vez. Todos los países que ustedes han citado, que según ustedes son democracias, les hemos dicho que vulneran los derechos humanos. Y ustedes han dicho, ¿y esa vulneración de derechos humanos qué tiene que ver con la cultura islámica? Pues fíjese, pues que se vulneran porque la Sharia forma parte de la legislación y por eso se apedrean mujeres y por eso se condena por sodomía y por eso se condena por homosexualidad y no por otras cosas, porque forma parte de la raíz de la cultura islámica. Y es que, compañeros, ¿conocen ustedes la frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Saben cuál es el problema de la cultura islámica? Que el César es Dios. Y entonces, cuando el César es Dios, no hay nada que hacer contra eso, compañeros. Cuando el César es Dios, cuando la Sharia forma parte de los poderes del Estado, cuando la Sharia influye de manera directa, no hay nada que hacer porque la legislación en ningún momento será independiente y, por lo tanto, tampoco se está cumpliendo la otra de nuestras premisas que le explicábamos al principio de nuestra intervención. Han hablado de Turquía y, aparte de que el Democracia Index no está considerado como una democracia verdadera, ¿saben lo que dijo Erdogan, el presidente de Turquía? Dijo, la democracia es como un tranvía. Cuando llegas a tu parada, te bajas. Y eso es lo que han hecho ustedes con este debate. Han intentado escoger su parada, es decir, me voy a quedar aquí que estoy cómodo, y ya luego ellos que hagan lo que puedan, ¿no? Pues eso es la realidad, compañeros, que existen 3 premisas, y que si no se cumple una de las 3, definitivamente no hay compatibilidad posible con la democracia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy Manuel Soto y vengo de parte del equipo AGADE a hacer las conclusiones de este tan entretenido debate. Empezaremos por el primer argumento de nuestros compañeros. Empezaron presentándonos un punto de vista fáctico y se lo dijo mi compañero, qué pillos han sido. Se han cogido la definición de democracia que más les interesaba, pero nosotros lo tenemos preparado. Nosotros hemos estudiado todas las definiciones que había de democracia desde la RAE hasta la del Democracy Index que trajeron ellos, y sacamos una conclusión, que para definir democracia es imprescindible que haya representación y participación política, división de poderes y respeto constante a los derechos humanos. Se lo hemos insistido constantemente. Si falla algunos de estos 3, no es democracia. Pues bien, han seguido nuestros compañeros con un punto de vista sociológico. Nos han dicho, el Islam tiene muchas ramas y alguna es compatible. Mis compañeros le han dicho, demuéstreme el nexo causal entre que haya muchas ramas y que por ello el Islam sea compatible. No nos lo han sabido decir.
pretendían traernos la excepción que, como dijo mi compañero, les confirma de la regla, y no han sabido traer ni siquiera la excepción. Acto seguido, vamos con su argumento, con su punto de vista humano. Nos han dicho, los musulmanes que vienen a Occidente viven en democracia, y mi compañero les ha dicho, no, no, no. Los musulmanes que vienen a Occidente participan de la cultura occidental, y esa sí que es democrática. Por ello, creemos que sus argumentos han sido tumbados de forma radical, igual que están tumbados los pilares que hemos demostrado que no tiene ningún país con cultura islámica, porque no hay representación ni participación política, no hay independencia de poderes, pues todos dependen del poder religioso, y no hay respeto a los derechos humanos. Se lo he ejemplificado muy bien mi compañero con la frase, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero es que en el Islam, el César y Dios son lo mismo. Y además, se lo hemos evidenciado otra vez, un ejemplo de un político de un país que ellos han defendido como islámico, cierto, y a la vez democrático, que hacía el ejemplo del tranvía. Se lo ha dicho mi compañero, no se puede, la democracia es algo permanente, no se puede bajar según les interese, como han hecho ustedes con su definición y con sus argumentos que han sido tumbados directamente y de raíz por el equipo Agade. Porque, ya le hemos dicho, es por nuestro estudio de las distintas definiciones de la democracia esencial que haya tres pilares: participación y representación política, independencia de los poderes del Estado y respeto constante a los derechos humanos. ¿Falta uno? Como si faltaran todos, señores. Si no se cumple uno, no hay un sistema democrático. Por lo tanto, la cultura islámica no es compatible con la democracia. Muchas gracias. Buenas tardes, querido y efusivo público, estimados miembros del jurado y compañeros debatientes de Agade. Soy Carlos Sabater y hoy terminaré este debate por parte de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. En primer lugar, recapitulando sobre un tema que me ha parecido curioso. Y es que hemos tratado de extender en este debate, ¿acaso, el radicalismo de unos pocos hechos a más de 1.000 millones de personas? Porque es eso lo que integra esta cultura. Más de 1.000 millones de personas. Y casos aislados se nos han tratado de poner como generalidades. Eso no puede ser permitido. Porque además se nos ha acotado la democracia de una forma harto conveniente, puesto que no se consideraba democracia lo que expertos haciendo trabajos consideraban. Y es que decían que no podía haber división de poderes con el Islam. No han demostrado el nexo causal. No han demostrado por qué un precepto del Islam impone que no puede haber una separación entre legislativo, ejecutivo y judicial. En otro orden de cosas, nos han hablado de vulneración de derechos y han dicho que cualquier país que vulnere los derechos de los ciudadanos no es un país democrático. Y no han respondido al ejemplo de Guantánamo. Así que debemos de suponer que Estados Unidos comienza por no ser una democracia, como muchas otras, puesto que, como les hemos dicho, prácticamente todos los países del mundo ahora tendrán abiertos querellas por esto, por los derechos humanos. Y pasando a nuestros argumentos propios. Primero, el fáctico. Nos han hablado de la discriminación a la mujer y nos han puesto casos horrendos. Pero nosotros les hemos hablado no de individuos que han cogido y han hecho actos atroces. Les hemos hablado de 7,5 millones de musulmanes que, lejos de despreciar a una mujer, la votaron para ser su presidenta. Les hemos hablado de millones también de musulmanes en Irán que, lejos de despreciar a un no musulmán, lo votaron para representarlos en su parlamento. Les hemos hablado de países como Turquía, Pakistán, Indonesia, Afganistán o Egipto, antes de que nos metiésemos en ellos, que eran democráticos. Quizá el problema no está con el Islam, sino con ciertas intervenciones. Además, les hemos hablado del argumento sociológico. La democracia es bonita, puesto que permite que gente de distintos países se integre. Entre ellos, los musulmanes. Y es que, aportando su cultura e integrándose en la nuestra, la enriquecen. Y cada vez más gente en el mundo desea participar de nuestra cultura democrática, como les hemos demostrado
con distintos estudios de opinión. Y en último lugar, les hemos hablado del argumento humano, porque no se engañen. El Corán y la Sharia no son libros de odio. También tienen principios como la Sura, la Hikma, la caridad. Tienen principios que sin duda son democráticos. El Islam, sin duda, puede ser compatible con la democracia. Muchas gracias.